tu trayectoria vital, que además me escuché tu podcast en Trading y Technology, Sí. me dices. Vale. Ay, que a mí se me ve al revés. A ver. Creo que la gente me ve al revés. Buenas tardes. Veo que la gente se empieza a conectar. ¿Por qué? No sé qué estoy... Espera. Un segundo. Es que estoy teniendo problemas con este programa. Nada, no funciona. En fin. ¿Tú, Nay, más o menos me ves bien? Sí, te veo perfectamente. Sí, no me ves. Vale. Te veo, sí, como, vamos, la cabeza un poco cortada, pero vamos, se te ve bien. Vale, pero no me ves del revés. Vale, pues espera que pongo esto y me olvido ya de este tema. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Todo bien de salud. Todo bien. Sí. ¿Desde dónde estás pasando el confinamiento? ¿En Madrid? En Bilbao. En Bilbao, ¿eh? Mm. Muy bien. Tenemos un buen amigo común compañero de trinchera en Jesuris con Fran Ragolta. Ah, sí, ¿eh? Sí, pues... Sí. Sí, amiguete, ¿eh? Yo le conocí en la época en la que él estaba en Consulnor. Vale. Yo es que la verdad, nosotros, ahora lo diré, introduciré y de paso también verás un poco cuál es el objetivo de Vespras Financers y de un poco cómo orientamos estas sesiones. Mira, el servicio técnico... Yes. A ver. Vale. Confirmo, se te ve del revés. Cago en la leche. Yo te veo bien. Sí, pero la gente me ve al revés. Déjame que me voy a volver a conectar, ¿vale? Vale. Ahora te veo, Unai. Ahora. Se te ve bien ahora, a ver. Es que no. Nada, no funciona. No funciona desde el iPad. Y me están enviando mensajes privados, pero no los puedo leer. A ver. Bueno, hola a todos. Vamos a ese... Ya sabéis que Luis está teniendo algún problema en la conexión, pero si os parece... Mira, ahí está, parece. Luis. ¿Hola? Hola. Sí, yo te digo perfectamente ahora y te veo bien. Estaba empezando yo la introducción. ¿Se me escucha ahora? Sí, se te escucha bien. Por mi parte todo en orden. No sé si escuchas tú. ¿Hola? Sí, se te escucha.
Vale, ¿me oís bien, eh? Sí. Vale, perfecto. Perdonar, ¿eh? Perdonar. Oye, me disculpo que con estas cosas del directo digital, oye, sin más dilación, bueno, lo primero de todo también la disculpa va hacia Unai, que ahora le comentaba mientras hacía estas entradas y salidas en el programa, que la verdad es que es un placer poder contar con él. Voy a aprovechar y como hacía tiempo que no hacíamos una de estas sesiones de Vespra Financé por el parón que nos ha obligado a todos de un poco de alterar nuestras actividades normales con el parón del coronavirus, voy a hacer un poco de una introducción de qué perseguimos con este tipo de sesiones y así también pongo en contexto a Unai, que ya le expliqué en su día, pero así se lo recuerdo. Básicamente, sabéis que estas sesiones, aparte de servir como horas de recertificación para muchos de los profesionales que estamos en el día a día de los mercados y que tenemos que ir sacando horas, sobre todo quiere ser una ágora de pensamiento, una ágora de reflexión y de debate sobre los grandes temas que impactan y que tienen referencia con los mercados financieros. Sabéis que típicamente estamos haciendo como 4 patas. Hay un tema que es todo lo que tiene que ver con el tema de fintech, que normalmente sabéis que lo lleva mi compañero Eloy. Luego hay toda la parte de tema regulatorio, temas de ESG, temas relacionados con la ética y las finanzas verdes, etcétera, que además muchas de estas sesiones las está llevando Eva Hernández. Luego tenemos ese cajón desastre donde hacemos soft skills y que hemos traído desde Aima Puig hasta Xavier Marcet, y hemos hablado un poco de todo, digamos, de habilidades más transversales. Y por último, los Vespers financieros que tienen que ver con productos y mercados, ¿no? Y en este caso hemos invitado a Unai, que es el CEO de Indexa Capital, ahora nos explicará un poco el qué, y la verdad es que queríamos contar con él, no únicamente porque es el CEO de Indexa Capital y queremos, pues esto un poco de arrojar un poco de luz sobre la gestión indexada, tanto las cosas buenas como las no tan buenas que pueda tener, los riesgos, como siempre, inherentes a cualquier producto financiero, pero es que además es una persona como veréis, con muchísimo criterio y experiencia en los mercados financieros y la verdad es que con la que está cayendo y con la que llevamos y con los muchísimos cambios que hemos visto en estos últimos días, o de hecho entre lo que llevamos de año, que está siendo un 2020 súper intenso, pues creo que era una persona muy interesante con la que conversar esta tarde. Sin más, le voy a ceder la palabra, simplemente animaros a usar el chat para todas las consultas, dudas que vayan surgiendo. Unai, si te parece, te daremos la palabra, you have the floor, 30, 40, 45 minutos y si os parece luego, pues oye, abordamos un poco las cuestiones que vayan saliendo y os animo a todos a participar y a ver si podemos tener luego un debate bonito sobre lo que nos pueda, sobre las reflexiones que pueda arrojar Unai. Y sin más, Unai, insisto en mi disculpa por los problemas técnicos que son solo culpa mía y nada, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nada, Luis, muchísimas gracias a ti y al Instituto de Estudis Financers por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes que estáis escuchando. Y bueno, la charla que quería contaros hoy se titula Mitos y datos de la gestión indexada. Entonces, bueno, simplemente ya lo ha contado Luis, ¿no? Pero hace 5 años fundamos Indexa Capital precisamente para dar a conocer el mundo de la gestión indexada, de seguir índices al inversor final en España, que todavía hoy el conocimiento yo creo que es limitado, ¿no? Pero hace 5 años era prácticamente inexistente. Entonces, esta presentación está enfocada a un público ya con más experiencia, que ya tiene algunos datos previos sobre lo que es la inversión indexada. Así que, por favor, si hay algún dato o alguna información que estoy dando por conocida y no se conoce, pues encantado de ir respondiendo. Yo creo que mi idea es, os voy a hablar durante 30 minutos y después empezaré a responder preguntas sin ningún, hasta la hora que queráis. Entonces, bueno, la presentación es mitos y datos de la gestión indexada. Entonces, bueno, 2 palabras sobre Indexa. Somos el gestor automatizado líder en España.
Ahora os cuento que es un gestor automatizado, pero bueno, ya veis, básicamente tenemos 420 millones de euros bajo gestión de casi 23.000 clientes. Esto lo hemos conseguido en 4 años y medio. Así que, bueno, estamos contentos con la aceptación que ha tenido este tipo de inversión en España, especialmente cuando, como os contaba, pues hace 4 años y medio prácticamente muy poca gente ha oído hablar de este tipo de inversión. Entonces, primero os voy a dar dos datos sobre la gestión indexada y en particular sobre la diferencia entre gestión indexada y gestión activa. Y esto yo creo que los que estamos más en el mundo financiero, en el sector, en el fondo ya lo conocemos, que es que la gran mayoría de los inversores que intentan batir a su índice de referencia, pues son muy pocos y cuanto mayor es el plazo de comparación que utilizas para analizar esto, cada vez menos. Es decir, que alguien bata su índice a un día vista, pues prácticamente es un 50%, pero si ya vas a un año, pues es un poquito menos, si vas a 5 años menos, a 10 años menos, a 20 menos, y por supuesto si te vas a 50 años, pues quedarán pues, contados con los dedos de una mano. Entonces, estos son datos de España y son datos de un informe que publica periódicamente Pablo Fernández y Javier del Campo, profesores del IES, y donde viene básicamente a decir que en la categoría de renta variable mixta internacional, que es básicamente donde invertimos en Indexa, pues básicamente inversiones globales, pues con un punto más con más de un 30% de renta variable, es con lo que comparamos, pues de media, los fondos de inversión de esa categoría perdieron 3,4 puntos contra el índice en los 10 años que van del 99 al año 2009. Y el 96% de los fondos no baten a su índice a 10 años. Esto varía entre geografías, pero el dato con el que os podéis quedar es que me da igual que sean acciones europeas, americanas, el plazo, la década de los años 2000, está en el entorno del 90-95% los fondos que lo hacen peor que sus índices de referencia. Y claro, ¿cuál es la razón, no? ¿Cuál es la razón de que esto sea así? Pues la principal razón, es que los gestores activos, a la hora de intentar batir a sus índices, pues obviamente lo que hacen es contratar a un equipo, asumir una serie de gastos que, por supuesto, tienen que repercutir a los inversores. Entonces, la gestión activa tiene costes mucho más altos que la gestión indexada y que, por supuesto, los índices, ¿no? que no tienen costes. Entonces, parece que no es importante, pero claro, si alguien cobra un 2% al año y lo compone durante pues, 10 años, como mínimo tiene que sacar un 20% más que el índice para quedarse igual. Entonces, ya veis que es una dificultad significativa. Por otro lado, y esto es un tema muy de España, el sector español, el sector de inversión español está muy bancarizado. Y bueno, y esto yo creo que no sorprende a nadie si digo que muchas veces los bancos de inversión pues tienen conflictos de interés. Es decir, que no ponen los intereses de los clientes por delante de todo, ¿no? No lo digo yo, hay un estudio muy interesante que salió hace 3 años de unos profesores que está publicado en el Journal of Finance, una de las revistas financieras peer-reviewed más conocidas del sector, y donde básicamente venían a decir que la diferencia entre los fondos gestionados por bancos o los fondos gestionados por independientes tiene una rentabilidad de un 1% menos cada año. Esto ya era algo que más o menos se sabía, pero este estudio lo que indica, además, es una de las razones por las cuales esto es así. Y a mí me pareció espectacular la explicación, ¿no? Y es, fijaros, analizaban los fondos de inversión los fondos de inversión locales, y esto lo hacían en muchas geografías, miraban, por ejemplo, por poner un nombre, ¿no? La gestora del Santander, los fondos que invierten en acciones españolas y veían qué acciones tenían ahí. Y lo que encontraban estos autores era que invertían más en las acciones con las cuales el banco, la matriz bancaria, tenía negocio bancario, negocio de préstamos o M&A o cualquier otro. Bueno, pues esto ya es una explicación, ¿no? No es solamente que efectivamente prácticamente se pierde un 1% al año, sino que además hay una razón detrás, ¿no?
Con lo cual, pues los conflictos de interés también son un problema. Entonces, aquí pongo que otra forma de invertir es posible, ¿no? Si al final, si el problema son los bajos costes, perdón, son los altos costes, pues procura que tus clientes inversores pues tengan los menos costes posibles. Luego, si hay conflictos de interés, pues procura que la única comisión que cobres venga de los clientes y no hagas nada más, es decir, que sea una entidad independiente. Y por último, si quieres hacer una inversión de bajo coste, pues te tienes que ir sí o sí a la inversión con índices, con fondos indexados. Y luego está la parte de la automatización, y esto ya son datos de Indexa. Con 14 personas a día de hoy damos servicio a 23.000, pero creemos que contratando poco más podríamos llegar a 100.000. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues porque toda la relación que tenemos con clientes está automatizada, desde el perfilado inicial, la información que les damos, una vez que abren la cuenta, que se la abrimos en su nombre en un banco custodio, bien en Viersis o bien CaixaBank, pues toda la operativa diaria también se genera automáticamente. Entonces, por eso, fijaros, con 14 personas damos servicio a 23.000, pero podríamos dar a 100.000 y esto pues lo que nos permite es tener unos costes pues muy, muy bajos, ¿no? Muy bajos. De media, hoy estamos publicando el coste total medio de clientes por todo, gestión, custodia y coste de los fondos indexados, está hoy en 0,48. Ya veis que es un coste extremadamente bajo. Y bueno, y aquí tenéis un ejemplo de cómo ha ido la cartera promedio de Indexa desde que empezamos, pues es la cartera 6 de 10. La rentabilidad media que hemos obtenido, pues esta es una cartera que invierte aproximadamente un 50% en acciones, es un 4,3% anual, que es acumulado un 20,1% y es 20,7 puntos porcentuales más que el benchmark que utilizamos, que son el promedio de fondos que recoge Inverco, de renta variable mixta internacional. Es exactamente la misma categoría que os mostraba que en el pasado lo hacía un 3,4% peor. En aquella época, pues ya veis que ahora ya sí, con datos reales de carteras de Indexa, mientras que Indexa en estos últimos 4 años y medio ha conseguido para este perfil un 20,1% de rentabilidad acumulada, la media de fondos en España tiene rentabilidad negativa, acumulada en 4 años y medio. Entonces, bueno, pues lo que esperábamos, pues efectivamente se ha dado así en la rentabilidad de las carteras. Entonces, esto como punto inicial. Y ahora os voy a ir dando más datos o preguntas habituales, dudas que recibimos o, digamos, concepciones que mucha gente tiene sobre la gestión indexada y que, bueno, pues quiero ir una tras otra, dándoos cuál es nuestra opinión. Sí, voy muy brevemente. Merichel me pregunta si podemos explicar mejor el índice con el que nos comparamos. Nos comparamos con los índices que publica Inverco y que recogen la rentabilidad media de los fondos españoles. Y en función del perfil de riesgo que tiene cada cartera, pues comparamos o bien con renta fija mixta internacional o bien con renta variable mixta internacional y si ya es un perfil de mucho riesgo, pues con renta variable internacional. Entonces, continúo y aquí pues tenéis una explicación más de por qué ocurre lo que hemos visto en las últimas transparencias, ¿no? Que es la baja rentabilidad de los fondos de inversión en España. Y es porque la cuota de mercado de las 6 mayores gestoras bancarias es de un 65,6%. Son datos de Inverco. Pero es que además, y estos son datos de Morningstar, recogió Expansión, hicieron el análisis, ¿no?, de cuál era la comisión media que cobraban los fondos de diferentes domiciliados en diferentes países y España resultó ser el 6º país del mundo, detrás de México, con las comisiones de gestión de fondos de acciones más caras, el 6º. ¿Y quiénes son los más bajos? Pues fijaros, los más baratos, pues Países Bajos, donde allí hay un sector de pensiones de empleo fortísimo que tira mucho los precios a la baja, o Estados Unidos, donde es un mercado muchísimo más competido y muchísimo más, digamos, si queréis, avanzado que de lo que fuera el caso español.
Bueno, ya veis que entre los más caros pues está Taiwán, Italia, Canadá, esto me sorprende, India, México y al sexto es España, ¿no? Entonces, pues estos son dos razones más por las cuales pues estamos donde estamos, ¿no? En España. Entonces, hay una pregunta que cuando alguien siempre me sale, bueno, pero es que hay algunos que lo hacen fantásticamente bien, ¿no? ¿Por qué algunos gestores, ¿no? ¿Por qué no eliges estos gestores? Y ya está, ¿no? Entonces, aquí hay dos cuestiones, ¿no? La primera es, y esto es un punto de vista, tener un punto de vista estadístico de la vida, ¿no? Está bien, hay que fijarse en los que han tenido muchísimo éxito, pero también hay que fijarse en los que no lo han tenido, ¿no? Entonces, la pregunta que se hicieron Fama y French, que son 2 premios Nobel, fue precisamente esta. Oye, la buena rentabilidad que obtienen algunos fondos de inversión activos es compatible con la suerte. ¿Y esto cómo lo intentaron analizar? Lo analizaron básicamente diciendo cuántos fondos de inversión activos hay en... Estos son datos de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos hay? Pues 200.000. Muy bien, pues voy a generar rentabilidades aleatorias basándome sobre una muestra de 200.000 fondos. Y voy a comparar los mejores que me han salido de esos 200.000 con las mejores rentabilidades que ha habido realmente en fondos de gestión activa. Y lo que se encontraron es que después de comisiones, es decir, teniendo en cuenta las comisiones, lo que vieron es que había una falta de talento muy importante. Es decir, que el comportamiento puramente aleatorio de las simulaciones era sistemáticamente mejor que los fondos de gestión activa. Y la respuesta ya la conocéis. De nuevo son las comisiones. De nuevo. Y además es que hay que darse cuenta que en el mundo de la gestión activa el promedio es el índice. Y los gestores activos, para que uno tenga un comportamiento mejor que el índice, otro tiene que tener un comportamiento peor. Porque en media los dos van a tener la del índice, ¿no? Entonces, una pregunta más que se hicieron ya por cuestión más teórica, dijeron, bueno, oye, ¿y si descontamos las comisiones? O lo que es lo mismo, aplicamos comisiones a las simulaciones. Entonces, ahí lo que se dieron cuenta es que efectivamente sí que parecía que había algunos gestores activos que antes de comisiones podían tener más capacidad que otros. Pero las comisiones, al final, nosotros invertimos en fondos con comisiones, ¿no? Las comisiones hacen que en realidad dé un poco igual, porque al final la comisión va a hacer que el talento que pudieras tener desaparezca por las comisiones que cobras. Y este es un dato más sobre este tema, suerte-talento, y este es un estudio que hicimos nosotros en Indexa, y que se llama Falta de persistencia en la rentabilidad de los fondos de inversión españoles, con datos de 2006 a 2015, y ahí lo que previamente hicimos es coger esta muestra de 2006 a 2015, ver los fondos que mejor lo habían hecho en el periodo 2006-2011, dentro de su categoría, es decir, siempre comparando por categorías, y compararlo con los 5 años siguientes, es decir, coger el 10% de los mejores fondos que lo han hecho del 2006 a 2011 y luego ver cómo lo hubieran hecho esos fondos en los 5 años siguientes. Y lo que observamos, pues ya lo veis ahí, es que de haber alguna relación, o sea, eso es una nube de puntos que no tiene una relación, pero de haber alguna, si haces una línea, pues te sale incluso negativa, ¿eh? Es decir, que aquel que lo hizo mejor en el pasado tiene más probabilidad de hacerlo peor en el futuro. Yo personalmente pienso que 5 años es poco tiempo para hacer este análisis, pero alargar mucho los plazos, los análisis, complica mucho los cálculos y la obtención de datos, más bien. Entonces, bueno, pero lo que esto claramente indica apoya lo anterior, y es que, pues, fijarte en quién lo ha hecho bien en el pasado no es una buena receta para ver quién lo va a hacer mejor que los índices en el futuro. Luego hay un tema muy, muy, muy recurrente también, sobre todo sacado por los gestores activos, que básicamente lo que indican es, oye, ya sé, no sé si veis aquí este gráfico, este gráfico básicamente lo que indica es el porcentaje de fondos que lo hace mejor que el Standard & Poor's 500 en una base de 5 años. Y va desde el año 1970 hasta el año 2017 de este análisis. Entonces, veis que este porcentaje que lo baten, aquí en los años 70 y pico solamente lo batía un 10%, en los años 80 lo batía un 90%,
luego volvía a bajar al 10, luego subía, bajaba, subía. Entonces, a la vista de este dato, claramente parece que el comportamiento bueno o malo de los fondos de gestión activa en comparación con los índices es cíclico. Entonces, aquí yo tengo, cuando me presentan este gráfico, tengo dos comentarios que hacer, ¿no? Uno es que estamos yendo a una base comparando a 5 años, cuando en realidad los inversores no tienen horizontes de 5 años, sino deberían tenerlos mucho más largos, ¿no? Con lo cual yo me gustaría, lo que pasa es que no lo he encontrado, es ver este mismo gráfico, no con datos de 5, sino con 10 o 15. Y ahí intuyo que el comportamiento cíclico sería muy inferior. Y el segundo comentario que hago es que si os fijáis, el momento donde un mayor número de fondos de gestión activa batieron el índice fue en los años 80. ¿Y qué ocurrió en los años 80? Ocurrió lo que viene en este otro gráfico, que es, este gráfico lo que muestra es la rentabilidad comparada entre un índice de grandes compañías o un índice de pequeñas compañías. Entonces ya veis que en los años 80 la rentabilidad de las pequeñas compañías fue mucho mayor si se compara con la rentabilidad de las grandes compañías. Entonces, ¿qué ocurrió en estos años 80? Y esto es lo que se ha comprobado. Pues que los gestores activos tenían un peso muy significativo en empresas de pequeña capitalización que no están recogidas en el Standard & Poor's 500. Entonces, dos cosas. Creo yo que para hacer esta comparativa mejor convendría no compararlo con el Standard & Poor's 500, sino con un índice lo más representativo y que incluya también las small caps. Entonces, de nuevo, seguramente con esto se reduciría la ciclicidad. Y por otro lado, que los fondos de gestión activa tengan un sobrepeso en small caps, lo que también te va a decir es que no solamente tienes que mirar la rentabilidad, que es lo que se mira aquí, sino que también convendría mirar cuál es rentabilidad corregida por riesgo, que de nuevo yo creo que reduciría esa ciclicidad que estamos viendo. Luego hay otra pregunta que nos suelen hacer, que es, oye, ¿la gestión activa proporciona mejores resultados en mercados pequeños o ilíquidos? Porque básicamente lo que dicen, bueno, ya sé, ¿no? Ya sé que batir en Estados Unidos al Standard & Poor's pues es muy, 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 muy difícil, pero bueno, yo que estoy invirtiendo en España, pues aquí, o en small caps españolas, pues aquí hay menos gente mirando este mercado y por lo tanto el análisis que yo puedo hacer, pues puedo sacarle más valor, ¿no? Entonces, para mí hay dos condiciones necesarias para poder generar alfa, para poder generar rentabilidad por encima del mercado de manera sostenible. Y tiene que ser una de dos. O bien tienes acceso a información privilegiada o bien que los demás no tienen. Y si es privilegiada, sabéis que es que en mercados regulados esto está prohibido. O bien tienes una capacidad de análisis especial, que esto a mí me cuesta mucho verlo, porque al final si una característica común tienen todos los gestores activos con los que hablo, es que, de verdad, son todos, o la gran mayoría, gente muy inteligente que perfectamente sabe analizar sectores y perfectamente puede hacer generar sus propias expectativas sobre un sector o una compañía y perfectamente entienden cuál es la capacidad que tiene un equipo gestor para gestionar en el futuro, ¿no? Entonces, es muy difícil evaluar a priori estas dos cosas que son necesarias para generar alfa, ¿no? Lo cual viene de nuevo a apoyar el hecho de que, pues claro, luego pues no hay persistencia, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que nosotros encontramos es que, y ese es el estudio que os he mostrado antes, que es que en fondos de acciones líquidas no se encuentra persistencia. Y yo creo que esto es algo genérico. Un sitio donde sí se encuentra persistencia y donde sí que parece que ser un mercado pequeño y líquido, ser un gestor activo, te aporta valor, es en el capital riesgo. Pero fijaros, es que ya no es cotizado. Entonces, hay alguien que por la razón que sea, pues tenga un mejor acceso a un deal flow o tenga o por la razón que sea, es alguien muy conocido y los buenos emprendedores o aquellos que están creando empresas primero van a verles a ellos para ver si invierten en su compañía. Esa opción de ser los primeros en mirar
pues te da un racional de por qué, efectivamente, en el capital riesgo, los que están en el primer cuartil tienden a estar en el primer cuartil en años subsiguientes. Entonces, yo siempre había argumentado que, pues sí, que en el capital riesgo, claramente, la gestión activa podía aportar. No obstante, hace poquito recibimos un informe de la Harvard Business School que lo que venía a decir es, no es tanto que no haya persistencia, no es tanto que sí que haya persistencia en la rentabilidad de los fondos de capital riesgo, sino que en realidad es la no persistencia llega en un plazo más largo. Y esto lo analizaba en términos de, ya sabéis que los fondos de capital riesgo funcionan por añadas o por fondos, ¿no? Entonces, un gestor de capital riesgo lanza un fondo, a los 5 años lanza otro, a los 5 años lanza otro. Entonces, lo que vieron es que los que lo hacen muy bien en el primer fondo, lo hacen muy bien en el segundo y quizá en el tercero, pero en el cuarto ya no hay persistencia. Entonces, lo que parece es que simplemente es que, de nuevo, no hay persistencia, pero en un plazo más largo. Y luego, por último, a continuación lo que quería deciros es con respecto a aquellos, a lo que veíamos, ¿no? Que en los años 80 había gestores activos que lo hacían mejor que los, en un 90%, ¿no? Mejor que los índices. Cada vez más los índices recogen empresas de pequeña capitalización que va a hacer que esa ciclicidad de nuevo también disminuya. Aquí he puesto un ejemplo, he cogido Tubacex, que es una small caps, que tiene 300 millones de euros de capitalización y ahí aparece la lista en Bloomberg de los índices en los cuales Tubacex aparece. O sea, ya veis que es una lista muy significativa. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que cada vez más los índices cada vez son más amplios y más representativos, cada vez más. Y lo cual para el inversor indexado eso es bueno. Eso es bueno. Luego esta pregunta me encanta, es si todo el mundo estuviera... Esto ya es el siguiente paso, ¿no? Cuando ya has explicado todo lo anterior, todos los datos que os estoy dando, hay gente que va más allá y dice, bueno, vale, en Estados Unidos ya la gestión indexada supone más de un 50% de los fondos que hay, de los activos de los fondos de inversión. ¿Qué ocurriría en el caso de que no fuera un 50, sino que fuera la práctica totalidad? Entonces, lo primero que quiero decir es que esto es una pregunta bastante teórica. No estamos ahí ni creo que vayamos a llegar. Y además hay muchas dudas sobre cuál es la cantidad de liquidez que hace falta para una correcta fijación de precios. O sea, ¿cuándo empezará a haber más oportunidades para los gestores activos por el hecho de que una gran parte de la gestión sea indexada? Cuando no haya suficientes gestores activos para que haya una correcta fijación de los precios de las acciones. Esto es muy interesante. Los gestores indexados nos aprovechamos de los gestores activos y de los inversores en fondos activos que pagan comisiones para que descubran el precio de las acciones y nosotros lo compramos a ese precio y ya está. Entonces, es decir, estamos aprovechándonos de todo el conocimiento y toda la investigación y el análisis agregado que hay en los precios de las acciones. Pues claro, la duda es, bueno, ¿y qué porcentaje de transacción, de liquidez tiene que haber en los mercados para que siga habiendo una correcta fijación de precios? Yo no lo diré, yo creo que no es una pregunta que se pueda responder de manera sencilla o incluso responder. Pero bueno, Peter Westaway, que es el economista jefe de Vanguard, él calculaba que con 1% de los fondos que fueran de gestión activa bastaría. Yo no lo sé, pero estoy seguro que no vamos a llegar a un 99% de gestión indexada, en cualquier caso, ni a un 90%. Muy probablemente. Y luego otras preguntas que me hacían, decían, oye, Unai, de nuevo volviendo a las small caps, ¿no? Dice, claro, los índices invierten más en las grandes compañías, ¿no? Por definición. Invierten exactamente el peso que tiene cada compañía en la capitalización. Entonces, ¿no podría estar esto generando una sobrevaloración de las grandes compañías y, sobre todo, en comparación, ¿no? Con las compañías que no están en los índices o las small caps? Y en su momento hice un análisis
son datos de 21 de enero, ahora probablemente estos múltiplos hayan caído mucho, pero bueno, yo creo que sirve como muestra, y es que el PER de las grandes compañías, si cogías, por ejemplo, un índice como el MSCI World, que recoge las grandes compañías, es 21 veces, mientras que el PER de las pequeñas compañías en aquel momento era de 31 veces, o sea, un 50% más, ¿no? Que quizá lo merezcan porque crezcan más, pero a mí este dato claramente lo que me dice es que de estar algo, vamos, de tener una valoración más exigente, para mí en este momento lo tenían claramente las small caps y no las big caps, ¿no? O sea, yo diría que de ocurrir algo, ocurriría lo contrario, que estaban sobrevaloradas las small caps frente a las big caps. Y luego la gente me pregunta, oye, ¿pero es necesaria la gestión activa? Claro que sí, como os comentaba antes, ¿no? Los gestores que utilizamos fondos indexados, que invertimos en fondos indexados, necesitamos de gestores activos y de inversores que quieran pagar esas comisiones para que los precios tengan su precio, un precio de mercado. Lo que ocurre es que cuando miran los datos, lo que observa es que en el 95% de los casos vas a estar mejor comprando el índice, aprovechándote de todo ese análisis, ¿no? Y luego la última pregunta es, dice, bueno, pues al final, pues si tiene que estar compensado, activo, indexado, y aquí soy muy tajante. Sobre si deben los inversores españoles incrementar su inversión en gestión indexada, lo digo que sí, sin duda, ¿eh? En Estados Unidos es un 50% lo que hay. Aquí es muy difícil de saber, pero poned que como mucho sea un 5 o un 10%. Tiene que aumentar. Es bueno para el inversor español aumentar, que una parte muy significativa de su cartera esté invertida en fondos indexados de bajo coste con diversificación global. Y dejando que pase el tiempo. Que luego con parte de su cartera quieren como play money invertir en este gestor activo que les gusta o en estas compañías que les gustan mucho, o como parte del play money, pues sí, pero una parte muy importante tiene que estar invertida de esta manera a la vista de todos estos datos. Y esto es lo que había preparado para hoy. He andado muy bien, son 35 minutos. Entonces, yo creo que ahora quizá sea interesante abrir un turno de preguntas y yo encantado de ir respondiéndolas. Genial, Unai. Genial, Unai. Pues no sé cómo lo queréis hacer, no sé cómo lo queréis ir haciendo. Aquí había una que ya había contestado François Dervais, pero te preguntaban un poco de si había alguna diferencia con respecto a esta gestión indexada o no en mercados alcistas o bajistas. No. Fijaros que el gráfico que he mostrado... a ver dónde está, aquí. Un segundito, Aquí. Esta ciclicidad no tiene para nada que ver con ciclo alcista o ciclo bajista. Lo relevante era si habían subido, en este punto, que habían subido más las small caps que las big caps. Pero luego, dando un paso atrás, ¿no? Es que hay un argumento de pura lógica que habla sobre esto, ¿no? Porque la pregunta es muy habitual, es ver si los fondos indexados lo hacen peor en caídas o no. Entonces, bueno, yo puedo deciros desde el punto de vista de Indexa, en el año 2020 hemos seguido haciéndolo mejor que la media de fondos de Inverco, en marzo incluido también. Es decir, esos son datos reales. Pero ahora damos un paso atrás y aplicamos la lógica, ¿no? Y es, imaginad, ¿no?, que los 100 asistentes que estamos en el webinar, 50 deciden comprar todas las acciones del mundo, la mitad, y los otros 50 la otra mitad. Y esperamos 10 años, ¿no? Y los de la izquierda, bueno, sí, y la compra que hacen la hacen en base a capitalización, ¿vale? Y los de la izquierda se están quietos y los de la derecha empiezan a hacer trading entre ellos, a pagar comisiones, a pagar asesores y demás, ¿no? A los 10 años, antes de comisiones, y fijaros que me da igual que sean subidas, bajadas, me da lo mismo, antes de comisiones, los dos grupos tienen que tener la misma rentabilidad, porque como grupo han invertido al principio exactamente en lo mismo, ¿no? Ahora bien, después de comisiones, la media de los que no han pagado comisiones va a ser muy superior a los que sí han pagado comisiones. Entonces,
en los que sí han pagado comisiones habrá un pequeño porcentaje que lo ha hecho mejor que los que no han hecho nada, pero es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Y ahí es donde viene el 5-10% que vemos en la realidad. Entonces, y fijaros, es un argumento puramente teórico. Es verdad que para que esto pudiera ser totalmente aplicable, los fondos indexados tendrían que replicar perfectamente la capitalización global, y a esto pues hay limitaciones, porque las small caps o bien son muy poco líquidas, entonces ahí hay una pequeña limitación, pero es pequeña, y no invalida el argumento. Así que sí, este argumento es válido. El hecho de que la mayoría de los gestores activos lo hacen peor que los indexados es válido en caídas y en subidas. Siguiente pregunta, Unai, la de Miquel Abelló, que habla de un poco los criterios que tenéis en vuestra cartera 10-10 Sí. para un poco hacer la asignación de activos en renta variable por principales zonas geográficas. Sí. A ver, nuestra guía principal es asignar a cada zona geográfica el peso que tiene en la capitalización global. Este es el primer y más importante criterio que tenemos. Y sobre ese criterio hacemos matizaciones, ¿no? Y básicamente son dos. La primera es que limitamos el peso de aquellas zonas geográficas donde fiscalmente se penalice al inversor europeo, porque europeos somos, ¿no? Entonces, ¿el argumento por dónde va? El argumento de comprar lo que pesa cada geografía en la capitalización global es que, oye, si el mundo ha decidido comprar un 50% de Estados Unidos, ¿quién soy yo para decir que eso no es lo adecuado, ¿no? Entonces, pero claro, eso es cierto en media para todo el mundo, pero imaginaros yo como inversor europeo, o imaginaros no, se está quedando Estados Unidos un 30% del dividendo que pagan las empresas, pues teniendo en cuenta que a largo plazo la rentabilidad de las empresas viene por los dividendos que distribuye, pues me deberían gustar un 30% menos, ¿no? Entonces, básicamente matizamos esos pesos para comparar por fiscalidad. Y luego hacemos un segundo matiz, y es que a cada clase de activo le imponemos un peso máximo del 35% por aquello de evitar burbujas como en su día, en los años 80 hubo, por ejemplo, con el mercado japonés. Pues bueno, poniendo un límite ahí, pues evitamos este tipo de situaciones, que a día de hoy solamente se aplica a Estados Unidos. Perfecto. Sandra Ruiz te pregunta un poco de si ahora es un momento especialmente bueno para invertir en gestión indexada, pero un poco es una pregunta que ya respondió en el sentido de que si la gestión indexada va bien, ¿no?, en momentos alcistas como bajistas, en teoría el inversor también tiene que ponerse un poco en piloto automático, Unai, Sí, como el propio fondo. La respuesta, yo no creo que haya un mejor o peor momento para cambiar tu cartera o parte de tu cartera hacia fondos indexados. Yo creo que ahorrar comisiones es bueno desde el momento uno. Es bueno desde el momento uno. Lo cual no significa que justo inviertas ahora y justo este año los gestores activos lo hagan muy bien, porque las small caps lo hacen fantásticamente bien. O sea, lo relevante es que con mucha seguridad y a 10 años te apuntas a que con el 95% pues vas a estar mejor que con el fondo activo. Da igual que haya subidas o bajadas. Luego, una muy buena pregunta que quizás ha pasado más discretamente por la presentación, pero ¿cómo juega este tipo de productos en la renta fija? En donde la selección de activos todavía es más compleja y donde la naturaleza del riesgo, hemos estado viendo estos últimos días con esta última crisis, que es donde la estadística, los eventos Six Sigma que dicen Fama y Friends son mucho más frecuentes de lo que la estadística ex post te dice, ¿no? Pues es muy buena pregunta, ¿no? Entonces, uno se suele centrar mucho en la parte de acciones porque es donde más datos hay, ¿no? Y si uno hace análisis similares a estos de qué porcentaje de fondos, de bonos de gestión activa lo hacen mejor que sus índices, ahí el ratio baja al 80%. Es decir, el 80% lo hace peor que su índice de referencia. De nuevo, vale, no es el 95, pero es el 80. Entonces, por lo tanto, la conversación aplica exactamente igual, ¿no?
Yo, fíjate, yo creo que los fondos indexados tienen una ventaja sobre, bueno, por supuesto, la inversión directa, eso está claro, o sobre la gestión activa. Y es que los fondos indexados invierten, por definición de estos índices, que tienen muy en cuenta el tema de la liquidez, porque la liquidez en la gestión de bonos es extremadamente importante, pues invierten en bonos donde las emisiones son grandes y donde la liquidez pues es la mayor posible. Entonces, esto lo que te permite es que en momentos de crisis, como hemos visto, por ejemplo, en marzo, pues los ETFs, por ejemplo, que estaban ligados a bonos, han funcionado como casi creadores de precio. Es decir, no había liquidez en los bonos individuales, pero digamos que el price discovery llegó a través de los ETFs que tradean grupos de bonos. Entonces, vamos, para mí el argumento es exactamente igual. Ahora bien, estoy muy de acuerdo en que no creo que ese 80% vaya a crecer en el 25% como en el caso de las acciones. ¿Y por qué? Porque sí que creo que hay algunos factores que en los bonos permiten a un gestor activo pues tener un poco más de ventaja sobre los indexados, ¿no? Que es, por ejemplo, pues existen las emisiones privadas, que no salen a mercado y que se las queda un señor. Ahora bien, lo que pasa es que eso yo no sé si contarlo como renta fija o es private debt, ¿no? O sea, está ahí, pero bueno, que sepáis que hay muchos gestores de renta fija que se compran emisiones prácticamente totales en emisiones privadas, ¿no? Pero vamos, sí, esa sería mi respuesta. Mi respuesta es que aplica lo mismo, pero en menor medida. De hecho, ahí relacionado con esto, bueno, yo tengo ahí algunos matices a lo que has ido diciendo, y me lo reservo para luego, pero ligado con esto, a ver, hay una gran parte del patrimonio del inversor retail que básicamente está invertido en productos mixtos. Sí. Y muchos de estos productos mixtos, más concretamente en productos en donde, digamos, la diferencia que te puede marcar el gestor no viene tanto por el retorno, porque al final mucho inversor, oye, feliz está si puede salvaguardar la integridad de ese patrimonio en el corto, medio y largo plazo, sino que viene precisamente por la buena gestión del riesgo, ¿no? Por atenuar la volatilidad y por más o menos, ¿sabes?, atemperar. Sí. Y son estos mixtos flexibles que además, por ejemplo, aquí en Europa, pues, por ejemplo, batir al Eurostoxx no ha sido especialmente complicado. Otra cosa es que luego me referiré, que has hablado de los estudios, supongo que te referirás al de Pablo Fernández, que claro, como hay tantos fondos bancarios con conflictos de interés, yo no sé ahí si valoras que muchos de estos datos están un poco, no digo falseados, pero sí que están un poco distorsionados por la materia prima que están utilizando, ¿no? De que están utilizando muchísimos fondos que además muchos de ellos, y ahí, porque tú has enumerado muchos problemas muy interesantes. Por ejemplo, falta de talento en el mercado muchas veces, o sea, falta de talento de los gestores, y esto es verdad. Comisiones elevadas para el servicio que se presta, que ahí era otra pregunta, ¿no?, de decirte que muchas veces en la comisión también va el asesoramiento, que no sé cómo juega el asesoramiento para el inversor que se aproxima con productos de gestión pasiva. Has hablado muy bien del conflicto de interés, pero que ahí yo creo que tú mismo nos has contestado que no tiene nada que ver, que un gestor activo puede evitar el conflicto de interés. Y luego esto, ¿no? Yo creo que hay una parte de este universo, además venimos de una crisis bancaria que todos conocemos muy fuerte, en donde el regulador, yo creo que entre todos, o sea, ha mirado un poco de lado porque el sistema bancario, que se le ha obligado a hacer unas provisiones tremendas, necesitaba de comisiones, ¿no? Y necesitaba generar sus recursos, ¿no? Entonces, no sé un poco ahí cómo jugaría. Yo creo que, Luis, sobre todo tu pregunta va por la muestra, ¿no?, o estos datos que damos. Hago un AI de abogado del diablo, ahora. Sí, no, y vamos, a mí me encanta, ¿no? Este tipo de conversaciones las disfruto mucho, ¿eh? Y entonces, yo creo que son dos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el dato relevante es el que presentamos. Creo que es el relevante, ¿por qué? Porque es el dato que pondera por inversión. O sea,
¿Dónde está invertido el inversor español? Pues el punto de partida del inversor español es muy malo. Sí, en esto estamos de acuerdo. ¿No? Entonces por eso utilizamos estos datos. No porque pensemos que son peores y vamos a salir mejor en la comparación, sino porque es lo racional, ¿no? Es, oye, ¿dónde está invertida la gente? Pues ahí, ¿no? En donde dice Inverco, en la renta variable internacional. Sobre los, punto 2, sobre que los mixtos lo hacen mejor, mi experiencia es al revés. Mi experiencia es que cuanto más libertad le das al gestor, en media, el gestor básicamente tiene en un mixto tiene dos libertades. Uno, qué peso de renta variable pone con el tiempo, es decir, el market timing. Y dos, la asignación o el stock picking, ¿no? Entonces, mi experiencia es que los datos dicen que los mixtos, es decir, los que pueden ir variando el peso, lo hacen peor que los que no pueden variar el peso. Por ejemplo, los que están 100% en acciones o son 100% bonos. Con lo cual, en media, yo creo que es justo lo contrario. Entonces, y ahora voy al tercer punto, que es céntrate en aquellos gestores que no sean gestores bancarios, ¿no? Es decir, que no tengan estos conflictos de interés. ¿Cómo quedaría esta comparativa? Pues es difícil de saber, ¿eh? Pero lo que sí sabemos es que hay un estudio que dice que hay un 1% de diferencia entre la rentabilidad de los fondos bancarios y los fondos no bancarios. Pero aquí de media me estoy yendo a un 3,4. Es verdad también que en esta muestra pesan más los fondos bancarios, pero todo esto para decirte que en España, casi con seguridad, el discurso que estoy dando sería muy parecido, lo que pasa es que no tan grave, con gestores independientes, pero si te vas a Estados Unidos, donde allí el peso de gestoras, si quieres, independientes es muy superior, allí la gente tiene sus ahorros con Fidelity, o sea, no los tiene con bancos, o no es tan habitual, los resultados son muy similares, no tan graves como un 3,4, pero también en la misma dirección, y por eso allí está creciendo tanto la gestión indexada frente a la activa. Entonces, por resumir, si la comparación se hiciera con puramente independientes, probablemente no saldría tan grave la comparativa, pero seguiría saliendo a favor de los fondos indexados. Sí, no, es un buen debate. Yo lo llevaba más por el tema de ajustar con la gestión de riesgo, ¿no? De que a veces en estos resultados el riesgo no se tiene en cuenta. Pero dos preguntas más que te hacían. Sí. Se tiene en cuenta en el sentido de que tú estás comparando cada categoría con fondos de tu categoría. Es decir, si tú estás cogiendo la renta variable mixta internacional, pues son fondos que pueden tener entre un 30% de acciones y un 75% de acciones. Uh-huh. Y lo que hace Inverco y muchos otros en estos casos, el IS es, bueno, yo voy a coger el peso de el máximo 75% y 25% porque tú si quieres puedes elegir ese también. Y entonces a la pregunta dice, bueno, ya a largo plazo tiene más rentabilidad porque está siempre más invertido, tiene más rentabilidad, pero corregida por riesgo. Esto él no lo mira, Pablo Fernández no lo mira, pero sí lo miramos nosotros en un estudio que hicimos en su día. Y salía que corrigiendo por riesgo, es decir, mirando el alfa o el ratio de Sharpe, aún así salía también mejor los fondos indexados. Otra pregunta está más de gestión patrimonial. ¿Cómo ponderarías la renta variable en una cartera 100% indexada? Espera, perdona, repite, ¿cómo ponderaría? Un poco, ¿cómo ponderarías, si tuvieras que diseñar una cartera, Unai, sí. ¿Qué peso le damos a la renta variable? Pues es que yo creo que eso es una pregunta... Dentro, perdóname, que no me he expresado bien, dentro de una cartera de renta variable, ¿qué porcentaje asignarías tú a renta variable indexada? Perdóname. Vale. Perdóname, que no lo he leído bien. Sí. A ver, voy a hacer dos. A título personal, te puedes imaginar que todos, ¿no? Pero
yo creo que ya como recomendación genérica, yo lo que digo es, la mayor parte tiene que estar invertida de esta manera. ¿Por qué? Porque es lo que dice la probabilidad, la estadística está contigo ahí. Lo que no tengas así, deberían ser visión, o fondos, o inversiones, o acciones donde tengas una convicción muy fuerte, pero que no suponga un porcentaje muy significativo. Yo no sé, yo pondría un 20, quizá un 30, ¿no? De play money, pero no mucho más, no mucho más. Luego me preguntan, no sé si la leo bien, ¿cuál es la utilidad del fondo indexado que maneja en el último año? Entiendo que es más que utilidad el retorno. Entiendo. ¿Cuál es la rentabilidad? Jaime Moreno, sí, debe ser la rentabilidad del fondo indexado que maneja el último año, sí. Sí, a ver. 2020, supongo. Sí, a ver, aquí Indexa tiene tres servicios. Uno es gestión de carteras de fondos, otro es gestión de carteras de planes de pensiones, y hay un tercero que es un fondo de fondos que invierte en ETFs y fondos indexados, ¿no? Entonces yo aquí lo que os he traído es la rentabilidad del perfil medio de Indexa de gestión de carteras, ¿no? Y que ya lo veis, estos son datos hasta el 19 de mayo. Pues la rentabilidad en el 2020 fue de un menos 6,1, y esto es una cartera que tiene aproximadamente un 50% de acciones. Mientras el benchmark hasta abril fue un menos 7,6%. Estos son los fondos de renta variable mixta internacional de Inverco, ¿no? De los que hablábamos antes. Pero si te vas a 2019, la rentabilidad fue un 17, mientras que la media de fondos fue un 9. En el año 2008, que fue negativo, Indexa cayó un 3, mientras que la media cayó un 6. El año 2017, que Indexa subió un 5, el benchmark subió un 3,3. En el 2016, Indexa subió un 7,4 y el benchmark un 1,5. Tanta diferencia no se debe exclusivamente a comisiones. O sea, es imposible que le saquemos un 4% al año en comisiones a la media de los fondos. Adicional a esas comisiones están, uno, el tema de los conflictos de interés, que es muy difícil de decir cuánto puede ser, pero además yo creo que hay un sesgo local muy importante que explica esta diferencia de rentabilidad. Las carteras de Indexa son globales por definición, y Estados Unidos pesa mucho porque pesa mucho la capitalización global. Mientras que los fondos de renta variable mixta internacional de Inverco, me juego el cuello a que tienen una sobreponderación por home bias a Europa muy significativa. Eso uno. Dos, estoy seguro que desde el año 2016 llevan diciendo que los tipos están muy bajos y hay que estar en liquidez en vez de tener bonos a largo plazo, mientras que Indexa tiene bonos a largo plazo. Y desde el año 2016 los bonos no han hecho otra cosa que subir, a pesar de que en 2016 los tipos estaban ya en niveles muy, muy bajos. Entonces yo creo que esas dos razones explican, además de las comisiones y de los conflictos, pues esta diferencia tan significativa, ¿no? De más de 4 puntos de diferencia al año. Muy bien, no sé si hay alguna... Te están pidiendo supongo que podremos compartir la presentación. Claro, sí. Hay otro tema que decías, si no hay ninguna pregunta, os animo, has hablado del tema de la representatividad, pero siempre hay como excepciones, porque yo no sé, por ejemplo, sabemos que el IBEX prácticamente un 30% son bancos y que el resto de IBEX son compañías muy, muy apalancadas. El Standard & Poor's, por ejemplo, también es bastante curioso, ¿no? De que 5 compañías prácticamente, creo que fue en 2018, ¿no? En la primera mitad de 2018, que el Standard & Poor's era positivo, había dado un retorno de 2,5, 2,6, pero que si sacabas las 5 primeras posiciones tenía retorno negativo. Yo no sé, y hablabas de que, igual hay que ir a buscar índices más, digamos, más generales, o este tipo de índice por país igual sí, queda corto. No, bueno, a ver, lo que hay que, o sea, como... El IBEX no ha sido muy difícil de batir, la verdad. Claro, pero es que el IBEX es una castaña de índice. O sea, luego hay... O el Eurostoxx, sí, sin ir más lejos tampoco.
Pues no creas, no. El otro día estuve mirando métricas de fondos europeos que baten al índice europeo y era un 87% que no lo hacía. O sea, Ahí habría que también ponderarlo a por 10 años. patrimonio. Ya, ahí habría que también ponderarlo por patrimonio. Sí. Pero... No, esto está ponderado. Ah, bueno. No, ¿Sabes? Porque al final hay mucho fondo tronado. Pero sí, pobre, que no te quería sí. No, interrumpir. tienes razón. O sea, hay dos métricas. Uno, cuál es la rentabilidad media que se pierde contra el índice y otro es el porcentaje de fondos que lo hacen peor que el índice, ¿no? El porcentaje, obviamente, no pondera por patrimonio, pero la media sí. Y... espera, perdona, se me ha ido el santo al cielo. ¿Cuál era la...? No, hablábamos de la representatividad, de que tú lo decías de manera muy clara, que hay índices que no te sirven, ¿no? Que al inversor no servían por ser una castaña. Claro, imagínate, es que, a ver, luego, lo que quería decir es, como inversor indexado, tú lo que quieres es quieres comprar el mundo, ¿eh? Tú quieres tener una muestra lo más representativa posible de la riqueza global. Esto es lo que quieres tener. Lo que pasa es que eso luego bajarlo a tierra, pues como todo en la vida hay que bajarlo, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que cuanto más representativo sea el índice o el fondo indexado sobre lo que quieres, a lo que quieres tener exposición, mejor. Y que cada vez hay más índices que son cada vez más representativos. Por ejemplo, el MSCI World tiene ya 5.000 y pico compañías. ¿Es mucho? ¿Es poco? No lo sé. Lo que sé es que si pasaras de 5.000 a 10.000, ponte, yo calculo que la capitalización global de esas 10.000 no sería más de un 10% que las de las 5.000. Es decir, que a medida que vas cada vez siendo más representativo, ganas poco en ir metiendo más compañías porque cada vez son más pequeñas, pero por otro lado estás metiendo costes de transacción porque cada vez las empresas son más pequeñas y idear pues tiene un coste, ¿no? Entonces, ahí es un balance, ¿no? Entonces, pero vamos, yo lo que sí creo es que ya a día de hoy ya hay suficientes herramientas como para tener carteras muy diversificadas y muy representativas. Cosa que si me preguntas hace 10 años, pues te diría que probablemente no. Pero es que ha habido una explosión de opciones brutal. Te estaban preguntando, pero ya creo que más o menos ha contestado VM. Te estaban preguntando un poco de si modelas o modeláis la posición de liquidez según el momento del ciclo. ¿O estáis 100% invertidos, que es como se comentaba aquí? Sí, estamos 100% invertidos y esto también es una... Yo creo que esto es una propuesta muy de Indexa. Porque típicamente una gestión de carteras siempre tiene asignada básicamente 3 clases de activos, ¿no? Tienes acciones, tienes bonos y tienes efectivo, ¿no? En Indexa dijimos no te quiero cobrar por el efectivo porque además yo no voy a hacer una gestión activa de ese peso. Yo, de la misma manera que a día de hoy los pesos que hay en renta variable para el perfil 6 llevan siendo los mismos los últimos 5 años, lo mismo hubiera ocurrido con el efectivo, ¿no? Entonces yo lo que le digo al cliente es, oye, el efectivo lo tienes fuera de Indexa, con que tengas 9 meses de efectivo para imprevistos te vale y el resto deberías tenerlo invertido. Entonces, a la pregunta que me hace la gente, ya, pero es que ahora los bonos tienen poca rentabilidad esperada, ¿no? Es mejor tener bonos de corto plazo porque de esa manera, y ahí lo que respondemos de nuevo con la evidencia, hay tan pocos casos en la historia, desde que hay datos, en la que invertir año a año concatenando durante 10 años renta fija a corto plazo sea más rentable que directamente desde el día 1 invertir en un bono a 10 años. Hay muy pocos, los hay, pero son inferiores al 1%. Entonces, que oye, mira, si justo caemos en uno de estos momentos ahora, pues mala suerte. Pero lo cierto es que desde que hemos lanzado, pues ha sido todo un acierto. ¿Cuál es el índice al que más exposición tenéis? Pregunta Jaime. El Standard & Poor's 500. ¿Y del Standard & Poor's, Unai, no te preocupa esta sobreponderación de 500 compañías que casi todas están en pérdidas menos 5 o 6 que son las que tiran del carro? ¿No sería mejor invertir en estas 6? No, es que ¿quién soy yo para decir
que la asignación que entre millones de gestores han decidido que tengan las 500 compañías del Standard & Poor's en el Standard & Poor's está equivocada. O sea, ¿quién soy yo para decir que Warren Buffett o que todos a la vez, todos, ¿no? Todos los inversores en el mercado, con su dinero, en cada transacción están decidiendo sobre el precio de cada acción. Entonces, es que a mí me parece de una... Y fíjate, yo tengo mi corazoncito de gestor, pero es que ¿qué ventaja competitiva tengo yo para decir que no, que es que la gente se equivoca y que en realidad, por ejemplo, como indicas tú, pues que las 500... No necesariamente te tienes que equivocar, ¿eh? Puede ser un tema de que una compañía no te guste o que simplemente pierda dinero y no quieras invertir por no premiarla, ¿no? Que ahí también entra una decisión de cómo utilizamos nuestro ahorro para premiar buena gestión, buena alocación de capital, ¿no? Ahí, no sé, al final no estamos, digamos, una parte del capitalismo lo pones un poco como en los ojos vendados y puedes estar premiando a gestores que igual no lo merezcan con tu ahorro. Sí, pero ahí es donde, de nuevo, ¿no? Los gestores indexados estamos aprovechándonos de justo ese mecanismo capitalista que, estoy contigo, es extremadamente necesario y tiene que seguir funcionando para que los gestores indexados podamos comprar activos a los precios eficientes a los cuales lo estamos comprando. Es decir, imagínate que yo tuviera una opinión sobre que efectivamente, yo qué sé, las aerolíneas. Oye, mira, una aerolínea a día de hoy no para de perder dinero, quién sabe cuándo lo va a volver a ganar. Pero es que eso mismo que yo lo sé, lo sabe todo el mundo. Y específicamente lo saben aquellos que a día de hoy, con la liquidez de esa acción, están decidiendo comprarla y venderla a los precios de hoy, ¿no? Entonces, y el que compra pensará que eso vale más y el que vende que vale menos. Sé que es una visión muy de fama, sí, pero muy pragmática, muy de fama, pero de nuevo, siempre me gusta bajar luego al final la conversación a los datos. Entonces, ¿cómo comparar? Digo, oye, mira, es que fíjate, gestores activos de fondos, y de nuevo, los fondos de inversión, si una característica tienen los gestores de esos fondos es que es gente inteligente. Todos. Y con muchísima formación y además algunas veces incluso ponen su propio dinero también en el fondo. Entonces, oye, pues si esos que son tan listos, el 95% no lo hace mejor que los fondos indexados, pues ¿quién soy yo, no? Aquí también te preocupa, te preguntan por los cortos, que evidentemente no tenéis posiciones cortas, y esta sí que es interesante, un poco la inversión mínima, Unai, para entrar en algún fondo de Indexa Capital. Sí, para la gestión de carteras pedimos 1.000 euros de mínimo en fondos de inversión, que sabemos que es un número muy bajo, y en el que además en el corto plazo pues perdemos dinero, pero es que nuestros clientes de media empiezan con 11.000 y van aportando 1.000 euros al mes. De media, hay algunos que aportan poco, pero empezamos así. En planes de pensiones son 50 euros y en el fondo de fondos es una participación. O sea, no... Fenomenal. No sé si, supongo que Ricard queda contestar la pregunta. No sé si alguien más se anima. También se ha contestado de que evidentemente todo lo que son traspasos de fondo Unai es exactamente igual que con cualquier otro fondo para hacer traspasos de... Fenomenal. Pues no sé, ¿hay alguien más que se anime? No, la verdad es que el debate de un poco de qué reflejan los precios es un debate interesante y ya sé que intelectualmente muy potente, intelectualmente muy potente. Schiller opina otra cosa. Y también es premio Nobel. Y Soros otra, y Hayek otra, y que también es premio Nobel. No. Yo no sé si nos hemos dejado algo por cubrir. Quizás hay un aspecto que si nadie lo dice, lo digo yo, que también planea y muchos de aquí son asesores financieros. Pero antes, ¿qué calificación tiene el fondo? Entiendo, ¿calificación Morningstar o...? Morningstar. Mira, los planes de pensiones que tienen más de 3 años tienen 4 y 5 estrellas Morningstar. Muy bien, queda contestado. No, ya había el tema de cómo se gestiona el perfil de riesgo de los clientes. Yo sé que tenéis, ¿no? Entiendo que habrá como un cuestionario
para aproximar el perfil de riesgo del cliente, ¿cómo queda o qué juego crees que puede, ya no te lo pregunto no desde Indexa Capital, sino como profesional de los mercados financieros, ¿cuál crees que ha de ser el rol del asesor o la función dentro de la cadena de valor? Si desgregas el sector financiero, ¿qué peso? Es verdad que hay una parte que no tiene valor, que es la asesoría financiera, digamos, no independiente, pero ¿sigue necesitando el cliente de asesoramiento independiente o simplemente que se ponga largo a 10 años? Igual el asesoramiento financiero no es algo que igual sea tan, ¿no? Con Claro, el esquema de fama te podrías ir al extremo. claro, entonces ahí es muy buena pregunta, ¿no? Todo esto está muy bien, lo que hemos comentado, ¿no? La diferencia entre gestión indexada y gestión activa, pero eso está bien para alguien que permanezca invertido en el mercado, ¿eh? Y que no haga lo que muchos inversores hacen, que es estar invertido mientras sube y después de que cae deciden que esto no era lo suyo y se van, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay, además de ofrecer, ¿no? Desde Indexa, ¿no? Ofrecer carteras de bajo coste, porque creemos que es la forma en la que hay que invertir, nos centramos o dedicamos mucho tiempo a explicar a los clientes la diferencia entre rentabilidad de una inversión y la rentabilidad del cliente en la inversión, que no son iguales, que no son iguales. Y desde Indexa lo que recomendamos es no toques, haz aportaciones periódicas. Entonces, claro, para la recomendación que hacemos en Indexa, pues es verdad que tampoco hace falta un asesor en el sentido de personal, porque yo cuando viene un cliente le digo siempre lo mismo, le digo, oye, no hagas nada que no estuvieras haciendo antes, no sabemos lo que va a pasar, tú continúa con el plan que tenías. Si estabas aportando, sigue aportando periódicamente. No bajes ahora el perfil de riesgo si no ha cambiado tu situación personal, porque no es una buena idea. Pero son recomendaciones muy genéricas que el reto que tiene Indexa es hacer que calen en los 23.000 clientes a distancia. Ese es un reto. Creo que nos ha salido bien porque solamente un 4% de los clientes solicitaron retiradas durante la caída de febrero y marzo. Es muy buen dato, mientras que el 82% de los clientes siguieron haciendo aportaciones o hacen aportaciones periódicas. En definitiva, para hacer esta recomendación yo creo que no hace falta un asesor. ¿Dónde sí que creo que hace falta un asesor? En cosas más complejas. Cosas complejas. Si quieres irte hacia una parte de capital riesgo, si tienes que hacer una estructuración de un patrimonio donde hay un Cristo fiscal de no te menes, eso no se va a automatizar. No se va a automatizar y además si tienes rentas diferidas y además tienes rentas en varios países de Europa, el cliente y tal, eso no hay quien lo automatice. Entonces, ahí yo sí que, claramente veo que un asesor junto con un fiscalista, junto con un muy buen abogado, pues va siempre a aportar valor. Pero para la gran mayoría de los clientes inversores, yo creo que no vale, el valor que recibe el cliente pagando un asesor adicionalmente, no vale el asesoramiento en estos términos. Te preguntan también así desde el ámbito técnico, Unai, sobre si hay algún tipo de coste de retirada de fondos, de comisión al retirar o alguna penalidad, que entiendo que no. No. No, ¿verdad? Y te preguntan también por el rebalanceo periódico de las carteras. Sí. ¿Cada cuánto rebalanceáis o si hay algún trigger que os pueda hacer activar ese rebalanceo? Es un trigger. Todos los días se compara la cartera real que tiene el cliente con la cartera modelo que tiene asignada. Entonces, en caso de que haya una diferencia de más de un 2,5 para carteras de menos de 100.000 euros o de más de un 1,5 para carteras de más de 100.000, se genera un traspaso. 2,5 sobre el valor de la cartera. Es decir, que si tienes una cartera de 100.000 euros, debería generarse un traspaso de 2.500, como poco. Y así es como lo hacemos. Es decir, que si hay una diferencia suficientemente importante, se rebalancea, que básicamente lo que hace es que vende aquello que se ha apreciado más en términos relativos y compra lo que se ha quedado atrás o se ha depreciado en términos relativos. Fenomenal. Josep Rubio te matiza un poco que la función del asesor financiero en periodos como los de ahora también puede tener su
su Sí, utilidad no. y estoy muy de acuerdo. Aquí al final, ese es el tema de el que tenga cultura financiera, la verdad es que aproximarse a la gestión pasiva, o sea, pero es verdad que hay gente, o sea, que pueden haber casos en donde la parte emocional, como dice ahora también Josep, puede ser, No lo o sea, descarto, quien no ¿eh? la tiene, Sí, sí. Y si queréis matizo mi comentario. O sea, yo lo que digo es que un cliente que haya entendido y que sepa mantener eh, eh, las instrucciones o las recomendaciones del asesoramiento que desde Indexa damos, pues no necesita. Pero es verdad que hay algunos clientes que por mucho que le cuentes que eso es lo que hay que hacer, no lo hacen. Y quizá esos clientes que a pesar de que saben lo que tienen que hacer, luego acaban no haciéndolo, quizá, que no siempre está claro, porque sí, sí, totalmente de acuerdo. quizá ese habla con un asesor y le sigue dando lo mismo. Pero bueno, habrá claramente un número de clientes, no sé qué porcentaje es, que sabiendo lo que tienen que hacer, no le hacen caso a Indexa, pero le hacen caso a un asesor personal. Pues lo habrá. Y ¿cuántos? No lo sé. Pero estoy con vosotros que lo habrá. Lo hay seguro. No sé, a ver, no sé si hay alguna pregunta más. Yo la verdad es que tengo muchas, pero muchas de interés personal, porque la verdad es que es un gusto a veces los temas estas, y yo todavía profundizaría más, que si no te llamaré un día, Claro que porque el sí. tema de si los mercados y qué reflejan exactamente los precios de los mercados, qué reflejan, es un tema interesantísimo, No, no, interesantísimo. Yo no sé, a ver, esta presentación la dejaremos, Unai, si nos das permiso, a disposición de claro que sí. de la persona de las personas que nos han acompañado esta tarde. Y no sé, yo creo que no nos hemos dejado ninguna gran cuestión. A ver, planearía, porque en todos estos webinars y porque la situación de los mercados es tan volátil y tan intensa de noticias que o sea, siempre toca preguntar, ¿no? De un poco cómo estás viendo esta triple crisis sanitaria, Sí. económica y Dios quiera que no acabe siendo también social o política, pero no sé si quieres acabar Sí. un poco, más allá de que eso no se traduce en cambios específicos en la gestión que podáis hacer de Indexa, pero no sé cómo veis los mercados a nivel general, la Sí. valoración, por ejemplo, tras esta subida en abril de las bolsas, Sí, no sé sí, cómo sí. la valoráis. Pues, a ver, sobre las tres crisis, bueno, la sanitaria, por supuesto, pues deseando que se acabe lo antes posible, ¿no? Al final esto... O sea, yo lo que siempre digo es que sabemos que van a venir crisis, lo que no sabemos es cuál y de qué manera, ¿no? Y esto a mí me ha sorprendido mucho, No. me ha sorprendido mucho. Entonces, claro, los clientes me han asustado mucho. Eso ya no es solamente que voy a perder dinero, es que joder, a ver si O el trabajo. el trabajo o la vida, ¿no? Entonces, claro, personas mayores pues se han asustado pues, por todos los sitios, ¿no? Entonces, la sanitaria que pase y poco más tengo que aportar porque no tengo ni idea de cuándo se pasará, ni idea. Espero que pronto, pero no tengo ni idea. La económica, en la económica, fíjate que, y esto ya es un tema personal mío, opinión, yo creo que el impacto a medio plazo va a ser más contenido o va a ser relativamente contenido. ¿Por qué? Porque en otras crisis lo que ha habido es una tardanza muy importante en responder a crisis de liquidez. Y esto es algo que en esta crisis no está pasando. O sea, si hay algo que estamos viendo que están haciendo los bancos centrales de manera inusitada, yo el otro día vi que el balance de la Fed había crecido en 2 meses lo mismo que los últimos 10 años. 3 trillones americanos. Bueno, pues esto claramente lo que va a hacer es que un problema de liquidez no haya. Entonces, eso ya es mucho, eso ya es mucho. Lo otro es, oye, ¿se va a ir a una crisis de solvencia, específicamente solvencia financiera? Solvencia bancaria, ¿no? Que es cuando, si se da el paso ahí, sí que vienen de nuevo curvas y además bien gordas, ¿no? Si te soy sincero, no lo sé, no lo sé, porque habrá que ir viendo cómo se maneja, pero lo que sí sé es que el mercado está descontando que no, ¿no? O probablemente está descontando que es poco probable.
Fijaros, probablemente es poco probable. O sea, procuro siempre hablar con estas cosas con mucho de probable porque quién sabe, ¿no? Y si lo piensa el mercado, pues quién soy yo para decir lo contrario, ¿no? Entonces, y ya sobre la social, pues sí, no, estoy pobre. yo, vamos, ahora es cuando toca que los estados pues tengan una política fiscal más laxa, ¿no? El problema, pues, en sitios como en España, pues que pues si venimos así desde hace años, pues ahora vendrá Bruselas con las rebajas, ¿no? Pero sí, hay que intentar paliarla en la medida de lo posible, sobre todo el primer choque, ¿no? Sin duda. Sin duda. No, pobre, esta última dimensión la ha puesto más como encuadre de la complejidad de la situación de no pobre a pedirte respuestas de preguntas que seguramente no las tienen. Oye, si os parece, nada más, o sea, solo me encantaría, bueno, agradecerte y la verdad es que tu exposición de, como decía en la introducción, de que no únicamente hablábamos con Unai, porque es el CEO de este proyecto tan interesante que es Indexa Capital, sino porque es una persona muy solvente cuando habla de mercados financieros. Y antes de despedirme y agradeceros a todos los que habéis seguido la sesión por vuestro tiempo, recordaros que en junio vamos a tener dos Vespras Financés más. El primero va a ser el 4 de junio, que vamos a tener a Lorenzo Bernaldo de Quirós y a Javier Santa Cruz, justamente para hablar un poco de la crisis financiera a nivel europeo, un poco qué podemos esperar para la economía española dentro de la complejidad de la zona euro y ver un poco hacia qué escenario nos movemos a nivel de intervención, no intervención, interpretar bien la sentencia del Tribunal Supremo alemán, cuáles son los límites que pueda tener el Banco Central de actuación con respecto a los próximos meses. Eso por un lado. Y el 18 de junio tendremos a Jesús Domínguez, que en este caso nos dará una visión un poco contrapuesta a la que hemos tenido, porque tendremos en definitiva al gestor de Valentum, que nos explicará un poco en qué tipo de compañías y en qué tipo de activos cree él que son buenos para llevar una buena gestión del riesgo en este entorno que nos espera seguramente post-COVID y en donde hay cisnes negros y grey rhinos y otras cosas. Y sin más, bueno, Unai, muchísimas gracias y hasta la próxima. A ver si la próxima vez te podemos tener en persona, aunque esto de lo digital, pese a mi torpeza inicial, la verdad es que también es muy práctico, pero ojalá te tengamos en el IEF en persona pronto algún día. Por supuesto. Y nada más, y a los demás, lo que decía, agradeceros vuestra participación y vuestra atención en el seminario y hasta próxima ocasión. Y cuidaros mucho, a seguir con salud. Muchas gracias a todos. Gracias, Hasta luego, adiós. Hasta luego.